Hola a todos y todas. Por favor, se pueden presentar en el chat y también pueden poner sus comentarios en el chat. Si tienen preguntas, pueden utilizar el botón de preguntas y respuestas. Hello, everybody. I'm Sally Pearman, Hola a the todos Chief y todas. Yo Executive soy of Sally Pearman. ICM. Yo soy directora I'm ejecutiva really de la delighted to see ICM. so many of you here today Estoy for muy this emocionada de this verlos a todos webinar, aquí hoy en and a este few webinar. familiar names popping up, Veo which is algunos really nombres nice. que yo So conozco en welcome el to you chat, así que all. estoy muy contenta. I'm just going to Bienvenidos a ask todos. our four of us who are Quisiera going to be running this webinar this pedirles a las afternoon 4 personas to que introduce vamos a themselves guiar really esta briefly. So charla de over to hoy you, que se puedan Carolyn. presentar. Entonces, Thanks, por favor, le Sally. paso la Hello, palabra a everyone. Carolyn. Muchas gracias, My name is Sally. Hola a Carolyn Levy. todos. I'm Yo an me llamo instructional Carolyn design Levy. consultant Yo soy located consultora in de diseño Vancouver, British instruccional. Columbia, Yo Canada, vivo en West Coast, and Vancouver, I see some British of you are Columbia, Canadá. arriving from Vancouver this Estoy en la morning. costa oeste I've been working de for Canadá. ICM for about 7 Yo he years trabajado para la and ICM have desde been hace helping 7 them with años the competency y he framework, estado educational ayudando standards, con el and framework empath de resources. So confidencialidad, I'm glad con to be speaking about them educación y today. otros recursos. Estoy muy emocionada de estar aquí hoy. Thank you, Carolyn. Over to you, Neha. Gracias, Carolyn. Thank you. Nija. Hi everyone, I'm Neha. I'm a midwife Hola a todos, yo me based in llamo Pakistan. I'm Nija. public health Yo specialist, soy and matrona my en role at Pakistán. ICM is humanitarian engagement En and la climate ICM, advisor, and yo we'll be trabajo hearing a bit como more about asesora de our work compromiso later on in the humanitario webinar. y cambio Thank you. climático. Over to you, Kate. Gracias. Le paso Hi, la good palabra a Kate. afternoon, good morning, Hola, wherever buenas you are around the tardes, buenos world. Thank you all días. for joining us today. My name's Gracias Kate por estar Stringer. aquí I'm hoy. Yo a me llamo midwife Kate advisor Stringer. at the Yo ICM. I'm soy currently asesora based de in the matronas de la Netherlands, ICM. but I've Yo previously estoy en lived in the UK. Holanda, pero yo antes vivía en el Great. Reino Unido. Thanks, Kate. Gracias. Next slide, please. So this webinar is a collaboration between Este webinar es ICM una and colaboración AMI, entre la the ICM Alliance to y Improve AMI, Midwifery Education. la Alianza And para we've already mejorar done la educación one de las workshop matronas. this year with AMI that was on Hemos the tenido un midwifery workshop, un taller con education AMI development en pathway, or cuanto al empath, desarrollo de la which is educación o the empath. all of the educational resources that ICM has available to Eso support contiene you todos as los midwife recursos educators, educacionales que la which you ICM can tiene find on our disponible website para if you apoyarlos. Y search esto lo pueden encontrar en la education. página web. So Está bajo el título AMI, the Educación. Alliance to Improve Midwifery Education, was AMI, la founded Alianza para Mejorar la in Educación de 2021, las Matronas, se and lanzó en el it's bringing 2021. together some key partners, UNFPA, Tiene colaboradores LERDAL, claves como la WHO, IGO, UNFPA, Liverpool School of Tropical LERDAL, la Medicine, and Organización Mundial de la ICM. Salud, And el we also have a ESTM number of other y la ICM. stakeholders involved. También But it's trabajamos con really otras to partes try to interesadas. collaborate in terms of La midwifery idea es education, colaborar en cuanto a la keep us educación de las all on the matronas in the same direction, y tener una leverage each alineación other's para que tengamos la misma resources and dirección y activities, utilizamos and share these los widely mismos across recursos y the actividades community of midwife educators all en around nuestra the world. comunidad de educadores de Next matronas slide, en todo el please. mundo. So for this webinar, we're going to focus Para on este the webinar recently nos updated vamos a essential enfocar competencies for midwifery practice. Hopefully en by las now capacidades you claves are para la all aware of partería. these and have had an Creo que ya están opportunity to todos have a cientes really good de read esto of them. y creo que ya So we're pudieron going to leer run you al through the respecto. history, the Entonces, les background, voy a dar and just una talk about the idea de la historia, relationships del between contexto the y de la scope and practice of the relación midwife and entre the la essential práctica de las competencies. matronas y las And capacidades then clave. we're going to progressively look through them in a bit more depth Luego, to look at what's new. vamos a entrar más a fondo By en You're las going to hear a little bit from novedades, Neha el por about qué. Vamos a escuchar a Nija que how nos va a they are comentar relevant in la humanitarian engagement and relevancia climate change. desde el punto de And vista there will be an humanitario y de cambio opportunity for you climático. to ask Y también questions. tendremos una oportunidad para que hagan As Bruna preguntas. already said, you can post your Como questions Bruna in the ya dijo, Q&A pueden poner sus section preguntas en at the el bottom of your Q&A. screen Está en la or in parte the inferior chat, de la pantalla. but O there también will las be pueden an poner en el opportunity chat. at the end of the session also. Tendremos una Next oportunidad slide, al please. final de la sesión también para las preguntas. So just quickly to run through the history, Aquí tengo la ICM historia de las actually competencias started esenciales. working on
set of competencies Empezamos a in trabajar en las 1995. competencias en And they did, 1996. the organization did a huge global La consultation organización to try to hizo una identify consulta what were global all of the gigante para key identificar cuáles eran los activities of a indicadores midwife that o could be o las agreed across actividades the world. principales de la matrona And que they serían comunes en validated todo el a mundo. list of global Se indicators validó una in lista de indicadores 1996. globales en And el then these 96. were used as the basis for the Estos first indicadores essential se utilizaron como competencies base for basic midwifery practice, they were called para then, las which was capacidades launched in esenciales para la 2002. partería que se lanzó el 2002. Because they are global competencies, it means Como that son there's been competencias very, very globales, wide esto quiere consultation decir process que to develop fue them. un proceso de consulta And muy the largo para approval for these desarrollarlos. competencies is through the ICM Esto se Council, hizo which a has través del Consejo de la representatives, ICM, que tiene representantes, dos representantes de cada uno de nuestros 136 asociaciones miembros. Tenemos reuniones anuales del Consejo, a cada 3 años son en persona, y ellos son los que aprueban las competencias globales, las definiciones y todo lo demás. Los documentos les llamamos core documents o documentos centrales. Son documentos principales y que son globales porque todas las matronas del mundo están de acuerdo con estos documentos. Entonces, el 2022 fue el primer año en que tuvimos estas competencias. Somos la única profesión que tiene competencias globales. En 2010 y 2013 se actualizaron estas competencias. Creo que algunos ya tienen tanta experiencia como yo. Quizás se acuerden de que estas competencias del 2002 hasta el 2013 eran una lista de 7 estándares o 7 competencias. En el 2019 hicimos un cambio. Creamos un nuevo marco que Carolyn les va a comentar ahorita, con 4 categorías de competencias que identificamos. Fue un cambio bastante grande en el 2019 y removimos la palabra básica. Y luego, a finales del 2023, empezamos un proceso de consulta global. Muchos de ustedes participaron de ello. Y a través de este proceso, creamos nuevas competencias para el Consejo de la ICM. Y el 2024, en junio, se aprobaron. Y ahora tenemos la actualización del 2024, que es lo que vamos a hacer hoy. Y Carolyn les va a comentar que ahora tenemos 5 categorías de competencias. Les quisiera traer a las prácticas internacionales, al escopo internacional de prácticas. Tenemos definiciones y escopo de práctica. Lo que decimos es quién es una matrona y qué puede hacer una matrona por su propia cuenta, por su propia responsabilidad, es decir, el escopo de la práctica. El objetivo es que las matronas cuiden a las madres y a los neonatos en continuidad, empezando por el embarazo hasta el periodo neonatal, hasta luego de tener el bebé 6 meses después. Tenemos procesos fisiológicos y la matrona puede proveer estos cuidados por su propia cuenta. Esto es algo que podemos hacer dentro de nuestro propio alcance. Luego, en cuanto a cualquier complicación o complejidad del bebé, necesitamos colaborar con otros especialistas como obstetras, neonatólogos, pediatras, etcétera, para así cumplir con las necesidades específicas de la madre y del bebé. Esta es la parte clave del ámbito de trabajo de la matrona. Pero vamos más allá del embarazo y del niño, del bebé.
También trabajamos la salud reproductiva, la promoción de la salud, la abogacía, y queremos integrarnos con los cuidados antenatales y más allá del continuo del nacimiento del bebé. Y esto lo podemos hacer, pero la parte principal de lo que todos nosotros hacemos es este continuo del embarazo y del bebé. Próxima diapositiva, por favor. También les quisiera llamar la atención a este marco profesional de la partería. Yo creo que ya todos ustedes conocen este marco, especialmente como educadores. Como una profesión única, tenemos nuestro marco profesional específico. Identificamos 10 elementos esenciales que tienen que estar presentes en cualquier país para tener una profesión fuerte. Aquí vemos en el diagrama que pareciera un rompecabezas porque las piezas están interconectadas. Si una de las piezas es más débil, todas las demás también lo serán. En el centro vemos las competencias esenciales para las matronas. Entonces, todo lo que hacemos está relacionado con estas competencias y con el ámbito de prácticas. Nuestra definición y alcance de la práctica de la partería establece los límites de lo que una partera puede hacer bajo su propia responsabilidad. Y las competencias esenciales para la práctica de la partería establecen los conocimientos, habilidades y comportamientos que las parteras deben tener para poder trabajar en todo el ámbito de la práctica en el punto de ingreso a la profesión. Entonces, cuando terminamos nuestra educación, deberíamos poder demostrar que cumplimos con estas competencias. A medida que nos registramos como matronas, deberíamos poder demostrar estas competencias. Y a medida que seguimos nuestra práctica con nuestra jornada profesional, deberíamos mantenerlos competentes con estas competencias. Hay un estándar mínimo para que todas las matronas podrían tener su práctica con base en estas competencias a lo largo de toda su carrera profesional. Ahora le paso la palabra a Carolyn. Gracias, Sally. So, you'll see here the structure of the essential competency Aquí framework. ven la estructura de las competencias esenciales. El cambio que vimos desde el marco del 2019 es que tenemos una categoría adicional. Son 5 categorías de competencias que reflejan lo que dijo Sally, es decir, la filosofía de la ICM y modelo de la partería, más allá de la integración de la ICM y la definición internacional del ámbito de práctica de las matronas. Entonces, este marco tiene como objetivo apoyar el trabajo de las matronas en todo el mundo, y la idea es que se pueda utilizar por diferentes partes interesadas de diferentes maneras. Lo utilizamos sobre todo para educación. Vimos que los educadores de partería utilizan el marco de competencias para crear programas de estudio de obstetricia, por ejemplo, licenciatura en obstetricia o partería o diploma. Vemos que también lo utilizan para los programas y actividades de desarrollo del cuerpo docente de parteras y también para hacer que los estudiantes se evalúen a sí mismos en relación con los requisitos para una práctica competente. Además, las competencias son utilizadas por los gobiernos para establecer y fortalecer los servicios de partería en los países, por los reguladores para prescribir el alcance de la práctica, por asociaciones de parteras para abogar por el fortalecimiento de la profesión de la partería y crear oportunidades de educación continua. Y por último, también por consultores de partería y partes interesadas para establecer y evaluar servicios de partería en todo el mundo. Las competencias se enumeran en 5 categorías.
Cada categoría comienza con un título y una descripción que describen el enfoque principal de la categoría. Estamos hablando sobre una persona que puede desempeñar una actividad a lo largo del tiempo y en diferentes situaciones hasta un nivel de competencia definido. En este caso, el acceso a la práctica. Las competencias enumeradas en este marco definen las capacidades de una matrona para integrar los conocimientos, las habilidades y los comportamientos necesarios para realizar las actividades y tareas necesarias para el acceso a la práctica. Las competencias están interrelacionadas y son interdependientes, lo que significa que no pueden aprenderse, observarse ni evaluarse de forma aislada, sino únicamente en el contexto de la práctica. Las competencias esenciales de la ICM ayudan a los educadores a lograr una serie de objetivos. Primero, apoyan la educación basada en competencias, que es un enfoque de aprendizaje basado en resultados que sitúa el conocimiento y las habilidades en el contexto de la práctica de la partería. También proporcionan información sobre los conocimientos, habilidades y comportamientos que deben integrarse en el plan de estudios de partería. Y por último, proporcionan información precisa para fines de evaluación para valorar el desempeño. Aquí ven que cada declaración de competencia tiene un conjunto correspondiente de indicadores. Y estos comprenden a los conocimientos, las habilidades y los comportamientos necesarios. Estos conocimientos, habilidades y comportamientos ayudan a los educadores de partería a desarrollar actividades de aprendizaje y evaluaciones progresivas a lo largo de un programa de estudios para ayudar a guiar a los estudiantes en el aula y la práctica clínica. Por ejemplo, el componente de conocimiento normalmente se introduce en un módulo técnico y luego se utiliza en los módulos clínicos y prácticos que se centran en el desarrollo de habilidades, actitudes y comportamientos. La integración de competencias de la ICM en todo el programa garantiza que los estudiantes de partería tengan oportunidades de práctica, retroalimentación significativa y el logro de convertirse en una partera competente. I've always said that competency frameworks are living documents, and the essential Estos competencies marcos son marcos que se van desarrollando a lo largo del tiempo y van cambiando. And what do I mean by that? Es un marco dinámico. ¿Qué quiero decir con esto? Es un documento que responde a las necesidades y los cambios de la profesión de partería. A medida que surgen nuevas prácticas y tecnologías, las competencias deben revisarse y modificarse para mantenerse actualizadas. Como dijo Sally, esto fue lo que pasó en el 2023. En ese momento, la ICM decidió actualizar el marco de competencias del 2019 para reflejar los cambios en las prácticas de partería, los documentos centrales y las declaraciones de posición de la ICM, los documentos de orientación, así como para abordar las inconsistencias. Se creó un equipo de proyecto, yo incluida en esto, para realizar una revisión bibliográfica y un análisis profesional. Se hizo evidente la necesidad de proporcionar más detalles sobre la prescripción de medicamentos, el uso de nuevas tecnologías en la atención de nuevas mujeres durante el embarazo y el parto, las intervenciones de emergencia y las competencias en aborto y anticoncepción y planificación familiar alineadas con las competencias actualizadas de la OMS. Además, también era necesario incluir competencias para las matronas que respondieran al cambio climático y las crisis humanitarias. Después de varias rondas de comentarios de las partes interesadas clave, el nuevo marco de competencias revisado fue aprobado, como dijo Sally, por la Junta Directiva y el Consejo de la ICM. El cambio más grande en el marco fue la adición de una nueva categoría que ahora nos va a comentar Kate. Gracias. Kate. Thanks, Carolyn. Next slide, please, Bruna.
Aquí están las competencias actualizadas. Por primera vez, la ICM ha capturado las competencias en 5 categorías en lugar de 4. El diseño y las imágenes de las competencias actualizadas para 2024 también se han actualizado. La categoría 1 es un conjunto de competencias multifuncionales que se aplican a cada una de las 4 categorías. Esto se aplica a todos los ámbitos de la práctica. La categoría 2 es una nueva categoría en cuanto a la salud y los derechos sexuales y reproductivos. Si bien la categoría de salud y derechos sexuales y reproductivos es nueva, la mayoría de los elementos de esta categoría se pueden encontrar en versiones anteriores de las competencias esenciales. Entonces, agrupamos estas competencias para que sea más fácil para las matronas, los educadores de parteras y las agencias gubernamentales para garantizar que las parteras puedan desarrollar estas habilidades. La categoría 3 es la atención prenatal, la 4 es la atención durante el parto y el nacimiento y la 5 es la atención continua a mujeres y recién nacidos. También actualizamos los diseños y las imágenes. Sabemos que esto es muy importante para nuestros miembros y esperamos que les guste. Tenemos una página web actualizada también y recibimos un premio anual por el diseño de la página web ayer, así que les invito a visitar la página web. Estas son las competencias en cuanto a la categoría 2. El papel más amplio de la partera en la atención, el asesoramiento y la educación sobre salud sexual y reproductiva para las mujeres, adolescentes y personas de género diverso a quienes sirven dentro de las familias y comunidades. La idea es proporcionar educación sobre salud sexual y reproductiva, anticoncepción y planificación familiar. El segundo punto es brindar apoyo sobre la planificación familiar neutral y métodos de barrera. El tercero es administrar contraceptivos dentro del ámbito de la práctica, proporcionar atención previa a la concepción, atención a niñas y mujeres que sufren violencia y abuso físico y sexual, y proporcionar atención integral del aborto dentro de las leyes locales. Como saben, el documento tiene más detalles en cuanto a estos componentes específicamente. Como siempre, estas competencias no existen aisladamente y las matronas tienen estas competencias en combinación con otros elementos de su práctica, específicamente en la categoría 1. Estamos muy emocionados de ver la existencia de la categoría 2 porque es muy importante para nuestras asociaciones. La OMS publicó en el 2022 estimativas de que 5 a 12% de la mortalidad materna está relacionada con esto. Abordar esto es transformador para la salud de la mujer. Las matronas están equipadas para este cuidado, ya que trabajan en las comunidades en las cuales están presentes. A través de su conocimiento en cuanto a la salud reproductiva y sus derechos, mediante esto pueden proveer un cuidado excelente. Queremos asegurarnos de que el trabajo que hagan las matronas provean alineación con la política de aborto de la OMS.
In many settings, both in the global north and global south, we know midwives are not En enabled muchos to fully lugares meet these sabemos que las requirements. matronas We no urge siempre all pueden midwifery cumplir con estos associations to use requisitos. these essential Por eso les competencies pedimos a to todas las review practice in asociaciones que their own utilicen settings estas and competencias identify clave any para que advocacy, las policy, revisen dentro de training, sus and países improvements y which may be required entiendan si in hay order alguna for mejora midwives que to se meet their pueda full hacer potential. para que las matronas puedan Next slide, cumplir please. con su potencial completo. So there are many changes in the updated 2024 Hay muchos iteration of the cambios en la essential versión competencies actualizada for de midwifery practice. 2024 de las However, competencias overall, there's esenciales only para la 10% práctica new de la competencies. partería. Sin And as embargo, we've en already general, said, solo hay the un scope of 10% de practice for a competencias midwife nuevas. has not Y como changed. ya hemos dicho, el alcance de la However, práctica de in una view of the matrona no changing ha landscape cambiado. in global Sin maternal health embargo, en and vista del updated panorama global cambiante de la evidence, salud the materna y application of mundial y la competencies evidencia global is actualizada y la vital that we aplicación de las update the language, competencias, including hemos increasing actualizado y details where this is adaptado el required, lenguaje, lo que to incluye ensure that this mejorar la document remains claridad relevant y and aumentar globally los applicable. detalles cuando sea necesario para Some garantizar que este competencies have documento been siga siendo reworked to make relevante. the language clearer and provide Hicimos clarity. algunos cambios para que el lenguaje In sea other más cases, claro. we provide additional En information otros or reduce casos duplication to make tenemos them more relevant. nuevas informaciones para que sea más relevante. During the review process, it's been vital Durante to el provide proceso de enough revisión ha details sido to support fundamental proporcionar midwives, midwife suficientes educators, detalles para and ayudar a others las to implement parteras, and apply the educadoras competencies de in their parteras y a practice. otros a And as implementar Caroline y already aplicar said, los the estándares, process of ensuring all midwifery pero associations también have garantizar inputted que and sean agreed with the final contextualmente version of the relevantes en todos competencies los has been entornos accepted. globales. It's really important to read the competencies in full and make your own individualized assessments on your own Es practice. importante leer Or las if you're an competencias en su educator, consider totalidad y how hacer you sus can propias implement the evaluaciones new and updated 2024 individualizadas competencies sobre within your dónde se educational encuentra program. su propia We're práctica. hosting another webinar in a couple of weeks' time where we're Tendremos going to otro really talk webinar about en how you can algunas integrate the semanas donde competencies into your podremos hablar curriculums and sobre programs, and I'll integrar share more details estas about that competencias en at sus the end. currículos y programas y voy a compartir So más amongst other informaciones al areas final. where we've provided more Entre information, otras áreas, nos we've hemos also expandido included increased focus on midwives' roles in para brindar humanitarian mayor crisis. profundidad y claridad. We know that women still need sexual reproductive Sabemos que las health mujeres services, necesitan even in a flood or a servicios de fire. salud reproductiva, Babies will continue to be incluso born, durante and it's really emergencias. Los important that bebés van a midwives are seguir prepared naciendo. and ready to provide Entonces, es services importante que in las these matronas estén circumstances. preparadas y que puedan proveer servicios en estas circunstancias. Neha, my colleague, is going to talk a bit more about the midwife Neja, mi role in these compañera, les va a circumstances comentar in el the next trabajo section, so I won't provide any de more las information matronas en la now. próxima sección. Another area that we've provided additional clarity on is the appropriate use of Otra área donde technology. tenemos más It's claridad important that es en midwives cuanto remain al up to uso date with de digital tecnología. tools, AI, Es telehealth, importante que se and remote mantengan monitoring systems. actualizados en cuanto Evidence a has la inteligencia demonstrated that artificial, el uso de where women have tecnología, increased etcétera. access to digital support, Cuando can increase tienen acceso agency aumentado and al safety. apoyo But digital, midwives esto must also aumenta la critically seguridad. analyze the use of emerging Las digital tech, matronas también pueden balance the ethical utilizar la challenges and the tecnología risks of en implementing cuanto a technology desafíos without underlying robust evidence, tecnológicos y or éticos. implement technology that may have unintended harm. For example, acting as a substitute for the midwife-mother relationship, or instead of the La provision tecnología of no se debe maternity care. utilizar como sustitución del I've drawn cuidado de la attention to matrona. just a couple of the competencies here, but we advise Yo you estoy to review hablando the sobre document algunas in de las full in further competencias aquí, detail. pero les quisiera I'm now going to invitar hand over a to revisar Neha, el who's a documento midwife living in en Pakistan. detalles. Neha works for the Le voy a ICM pasar as la the palabra a Humanitarian Nija, que Engagement and trabaja en Climate Advisor, Pakistán, and she's going to share her y ella experience and trabaja comments para el about the ICM need for en essential cuanto competencies in this al area trabajo to de las provide matronas safe en and crisis effective care. humanitarias. Over to you, Neha. Le paso la palabra a Nija. Thank you. Thank you so much, Kate. Muchísimas So, as gracias, Kate. introduced, I am a midwife working in Yo soy Pakistan, una matrona, and como ya Pakistan dijeron, y trabajo en has Pakistán. is a very climate affected country, and we Pakistán have ha sido muy experienced a lot afectado of por el humanitarian clima crisis as well. In my y work, hemos I have tenido worked muchas in crisis earthquakes. I've humanitarias. provided care Yo he in trabajado durante flood. I've worked in huracanes, other durante climate affected inundaciones communities as well, which I'll talk about. y So this comunidades photo you see afectadas in por el front of you, clima. it was taken in La 2022 imagen que ven during se tomó February el Olympics in Pakistan. So this is 2022 myself and en another Pakistán. midwife who worked with me. And Aquí this tengo area that otra we're matrona in que trabaja was an entire conmigo y esta village área which donde is now estamos covered with water and has become a es lake un where we can pueblo boat. que
se To inundó. put this in Entonces context, tuvimos this que flood viajar affected around en 23 barco. million people, which is, as you can imagine, a very significant proportion of the population. Este es un And it pueblo damaged 2,000 en, health en facilities, which, Pakistán as it's a very massive que disruption tuvo to an sus already instalaciones muy fragile health system. afectadas por esta So situación pregnant women and climática newborns were y left ya era un extremely sistema vulnerable, frágil and not desde just because of antes. the flood Entonces came las because the madres flood, y but los because of the niños, los lack of bebés access to se vieron social muy afectados por services. esta situación. So my team and I were on the ground. We were Entonces mi providing equipo y care in yo displaced estábamos women, and trabajando what we para learned there proveer was that the cuidado a needs estas in mujeres environments of this desplazadas. magnitude were very diverse. And of course, there were the urgent needs, but there was the Tenían urgent need of necesidades electricity services, urgentes, but we pero were also managing también issues with estábamos antenatal care. We were ensuring the health of cuidando a newborns, the madres en cuanto disruptions a in birth cuidados healing, and antenatales, we also instrucciones encountered women struggling with de long-term lactancia, consequences etcétera. of displacement. So lack of access to family planning, increased risk of reproductive health También infections, and vimos often las sexual violence in consecuencias del pregnancy. desplazamiento So, and what I en cuanto a really la thought salud about in materna. this experience was what was really Durante drawing this esta sharp focus was experiencia, this need for midwives who have the knowledge and vimos skills la to provide necesidad de las effective matronas de tener interventions in este outcomes. The conocimiento para humanitarian proveer el crisis, climate cuidado crisis, is now en a esta very big part of situación. our reality. And when we were in El it, what cuidado en I think momentos de stood crisis hoy out is día es the una flip cosa side, muy that if común we en had nuestra midwives who práctica. knew how to provide this care, how the Entonces, si las situation matronas would be very supieran different. cómo proveer este cuidado en este Midwives, momento, so creo que la midwives in situación sería crisis really need diferente. to be able to be Las adaptable, matronas resourceful, cuando and estamos be en able to address a crisis diverse necesitamos set of ser physical and adaptables psychosocial needs. So, y as we know, pensar en las climate necesidades de change isn't nuestros always pacientes. just about extreme Como weather events. saben, This is el one cambio example, but it's climático also no trata about nada más de societal, eventos ongoing, extremos de everyday clima, challenges sino that también sobre affect los life and retos de well-being of todos los communities. días So en another cuanto a las example that I'd like to comunidades. share is that I Otro also ejemplo que yo work quisiera with compartir a coastal island es que community. yo I provide también care in trabajo this community that's experiencing the dual en esta realities of comunidad changing climate. So it's because que it's a coastal vive la island. realidad del We cambio have rising climático sea todos los levels, we have días. Como extreme está en la heat, we have constant costa, threat of vemos el aumento cyclones, del storms. nivel del And mar, in this community, we see vemos the direct impact tormentas of en el climate change mar on maternal and newborn health. y So vemos I have los seen efectos environments where directamente midwives del is cambio really urgently the climático. first Yo he choice visto en mi outcome, things clínica to que experience tenemos persistent un outbreaks of aumento disease de due los to partos environmental precoces alterations. debido al There's a aumento decline de in la nutritional status temperatura. because the Vemos effective un host community declinio was en la much more nutrición exposed to porque vemos que barriers. son And comunidades we're que also seeing a veces no rising tienen el physical acceso a la challenges, nutrición including violence, adecuada. which are, as we know, are quite closely Vemos related to violencia de the género, stresses of a changing que también environment está and climate relacionado con change. el So, cambio, as a el midwife estrés who relacionado works al in this cambio de community, ambiente. I've also had to Entonces, become an yo como advocate for matrona que family centered trabajo en esta healthcare. comunidad, We've established a health también center that quisiera lies in Seoul trabajar energy with the en un community. We cuidado promote sanitario environmentally sustainable practices. consciente, We provide psychosocial support where tener possible. We prácticas utilize telehealth sostenibles, to overcome geographical barriers. We're always engaged in emergency trabajar en preparedness diferentes planning. áreas So, and I geográficas provide care in y this también una island, and preparación y there's planeación para often situaciones de midwives who come emergencia. in and support me, often A there's veces students who tenemos come in and matronas out que of the nos clinic to support. apoyan, And tenemos whenever I estudiantes también see que nos vienen a midwives providing apoyar. care, Entonces, it's about cuando veo how a estas competence, matronas, the yo evidence-based pienso education about sobre what is happening to women and babies las as a result competencias of y this la changing educación, environment would really have equipped all of us so much better to manage si some of estamos those. equipados para I manejar estas also want to situaciones. talk so through Yo también at my quisiera role at hablar un ICM. poco One of the things en mi that rol I en la planned with other ICM colleagues last sobre year, what una de we las did cosas was que yo we he hecho, in 2023 we conducted a que fue survey en el of our 2023, member hicimos associations. We have a biannual una encuesta de nuestras measurement asociaciones survey. miembro en And the cuanto results, we a asked las member associations necesidades what it was that y they needed in preguntamos terms of what their qué work was in necesitaban climate las mitigation asociaciones studies en and what they cuanto needed. al And trabajo 62% humanitario. of the respondents indicated that they had 62% either worked dijeron directly in que disaster or climate affected settings, o trabajan or they directamente en served situaciones de populations who had desastres been displaced or experienced a o crisis. que So tienen midwives felt that they poblaciones needed que more están visible content desplazadas. and they needed to provide care in these contexts. Entonces las matronas necesitaban más Next slide, please. orientación. So this photo, Sorry, just before you continue, can you just slow down a bit for the interpreters? Thank you. sorry, yes, absolutely. So this photo is from our colleagues at the Esta Moroccan foto es de Association, nuestros MEASA. compañeros en la So Asociación in Marroquí. 2023, in September, there was a En devastating 2023, en earthquake. It hit septiembre, Damascus tuvieron Mountains, and un against that, terremoto midwives and devastador nurses have en been happy to Marruecos provide response. So we y connected las matronas AMSF with querían the ayudar en la donors, with support for respuesta a emergency este response desastre. efforts. And ICM Tuvimos donantes also también
para esto. La developed some ICM key resources también on emergency desarrolló response algunos topics recursos and how claves to support para midwives la in respuesta providing a emergency response, emergencias. the kind of advocacy strategies they can use, the skills También that they se need to crearon implement in estrategias que se emergency podrían public utilizar packaging of reproductive health in crisis y situations. un And paquete while we were on de ground working servicios with these también. midwives, very Y cuando skilled estaba midwives, trabajando con this experience, what we estas really matronas con mucha learned was experiencia, that midwives are lo que willing and aprendimos able to fue que take las patients in matronas crisis, but often tienen they un just papel do not have a principal clear durante understanding of la how to gestión de integrate crisis, their pero a skills veces into no the tienen broader una emergency idea response clara framework. So how does en their cuanto a support work cómo connect with añadir esto al emergency marco, response? So es where do decir, we qué go hacer from en una here? The situación de evidence is clear. emergencia. Entonces, ¿qué podemos Climate hacer? change in La humanitarian evidencia crisis está is clara. El impacting cambio the health of climático y las mothers and crisis newborns. humanitarias Midwives, están with their focus on afectando a prenatal las birth care, madres y as a los Kate neonatos. mentioned as well, are uniquely positioned to provide Las sustainable and matronas tienen una environmentally sound posición solutions. única And para in proveer disaster soluciones en situations, estas midwives, situaciones. as many of Y you will en know, situaciones de and desastre, have las provided matronas, care, como are muchos often de the first ustedes saben, responders, which means that they muchas veces son disrupt las primeras en minimize responder the a una disruption that emergencia. women experience in humanitarian settings. Entonces, But what we're hearing again and again from midwives and lo que hemos associations escuchado is that muchas veces de las yes, lack of matronas resources and funding is a big es que barrier, hay una but falta also de this lack of recursos clarity y de regarding the midwife financiación y role también una falta de and what claridad we en can do cuanto al papel autonomously and what the de las skills are matronas y qué and se puede skills hacer the de forma models are that autónoma. need to have to work. After the floods, I spoke to midwives on ground, and one of the many Después de las challenges they highlighted inundaciones, was hablé con that we las just couldn't mobilize matronas because we don't know if we're y allowed to do this work or if we're supposed to no do this podíamos work. hacer So movilización porque no sabíamos si that teníamos secondary to capacity el limitation is a permiso para really big hacerlo. challenge. Este And es un reto muy grande para because of this, we nosotros. see a lack of involvement of women and midwives in Por preparedness and eso response vemos planning, which means that because they're not part eh, of the preparedness and response, they una can't falta provide de that response. matronas But en esta respuesta porque no tienen as esta part of clareza what en cuanto a we're qué deben y qué hoping no now deben come hacer. out of this, out of these competencies, we want midwives to Por also eso, be con able estas to advocate competencias, midwives and queremos que las associations for the matronas unique needs puedan of hacer women preparing for abogacía response por and las asociaciones, ensuring that when there por are las preparedness, there is necesidades de las preparedness and madres y de sus bebés. their needs are factored into resource allocation and disaster response. So in next slide, please. So this is a bit of where we midwives on the front line. So this is the community that I work in, and you can Aquí imagine vemos the la kind of comunidad donde yo skills trabajo. Se around pueden climate imaginar change that are required to work with a community at el this cambio level of environmental climático y lo degradation que and pasa rising sea level. en esta And comunidad these are a mediante la few foto que things están that we viendo. work with associations on. Hay And the algunas cosas essential en las cuales competencies, trabajamos con las they asociaciones. are Las very, competencias as was esenciales mentioned before, also they're very squarely with the work within the scope of practice están to alineadas con los add ámbitos de expertise in práctica specific areas, such as para understanding the añadir needs that populations, experiencia en including áreas refugees, específicas, para migrants, entender las displaced necesidades populations, what are the needs de that they poblaciones have, how específicas to como be poblaciones adaptable, how to desplazadas y work with poblaciones que han limited sufrido resources, desastres providing naturales. mental health support and recognizing mental health crises that occur as a result of Entonces, this, esto también involucra una collaboration preparación para el and cambio remaining climático, flexible and resiliencia y adaptable atención in your sanitaria practice when respetuosa you're con el working in these clima, settings. But una also equidad del taking that knowledge, conocimiento, being aware of defensa what y all the connections representación, are that use the adaptación y knowledge and equity colaboración, as part of y your work. también preparación para emergencias So y this planificación de is where these respuesta ante competencies come desastres. in and this is what I've seen in my De ahí es experience donde as vienen someone who estas works in competencias y esto es associations. lo que yo he visto This kind of competency en mi based learning is very práctica. important, but also in my role with Este associations aprendizaje con base center en and how I competencias es see muy importante, important for midwives and associations pero globally. creo que eso también es muy Thank you. importante para otras matronas en todo el mundo. Muchas gracias. Thank you, Neha. So, I think you've had quite a quick run through Gracias, Nija. of Creo the que nos hiciste una background, presentación bastante to rápida en how cuanto al we've done this contexto update, the sobre linkage la actualización que between se hizo the scope of practice y and también la relación entre competencies, el ámbito de and práctica y this las very specific competencias. example from Neha Y about why we también needed tuvimos un to ejemplo add específico de an Nija del additional por qué competency tuvimos around que agregar una competencia preparing adicional midwives en to work cuanto a la in preparación de humanitarian matronas para crises trabajar and to en la be crisis aware and humanitaria understand the impact y of para climate tener un change conocimiento del on mothers impacto and del cambio babies and climático en pregnant las women. madres y sus bebés y mujeres We have embarazadas. about 20 minutes left. Tenemos unos 20 minutos And más. I'm not seeing at this stage very many
No he visto muchas preguntas hasta ahora, entonces por favor, si tienen preguntas, por favor añadan sus preguntas en el chat. Tenemos un botón de Q&A o de preguntas y respuestas. Antes de pasar a la parte de preguntas y respuestas, yo quisiera comentarles, como un resumen, cómo las competencias se pueden utilizar para fortalecer la práctica de la partería. Hay diferentes maneras de hacerlo. Muchas de mis compañeras ya mencionaron la importancia de la abogacía. Creo que esta es una gran oportunidad para todos ustedes. Si en sus países todavía no hay un escopo o un ámbito de práctica todavía, o si hay una política que les restringe el trabajo, o si hay un silencio, es decir, si no hay nada que les pueda ayudar en este tema, pueden utilizar estas competencias para la abogacía. Y pueden decir, miren, esto es lo que la comunidad global de matronas utiliza y que creen que las matronas podrían hacer en cualquier lugar. Así pueden trabajar con sus países y sus reguladores para hacerlo. Específicamente lo que estamos buscando es que los gobiernos fortalezcan los servicios de partería en el país y definan el alcance de la práctica de la partería. Queremos que los ministerios de salud entiendan el trabajo de la matrona, qué puede hacer una matrona, por qué es importante tener a matronas y por qué deberían invertir en servicios de partería. Esto podría ser útil en cuanto a las competencias. Las asociaciones de matronas tienen un papel importante para abogar por el fortalecimiento de la profesión de la partería y también para crear oportunidades de educación continua para sus miembros. Pueden decir como asociación que quieren crear capacitación o enfocarse en una categoría específica de las competencias para ayudar a sus compañeros en cuanto a estos conocimientos. La educación continua es muy importante como asociación de matronas. Los educadores de partería también, para ellos es importante crear programas de estudio de partería para así asegurarse de que los programas de estudio de partería tengan estas competencias como parte de ellas. Así podemos desarrollar a matronas con los conocimientos y los comportamientos que están alineados con estas competencias. Debería haber un proceso al final de cada programa para que los estudiantes que se están graduando puedan ser evaluados para que se pueda saber si tienen estas competencias o no. Y luego se están haciendo otros niveles de educación para las matronas que ya están registradas. Se pueden utilizar estas competencias como base de su educación, porque como matronas, estas son las competencias básicas que necesitan mantener a lo largo de su carrera. Queremos motivar a los reguladores de partería para prescribir el alcance de la práctica y establecer los requisitos mínimos de competencia para el ingreso a la práctica. Y esto se aplica a cualquier país. Estas competencias pueden utilizarse como parte del proceso de registro. Y si tienen a matronas de otro país que quieran trabajar en tu país, se pueden evaluar con base a las competencias del país y se pueden registrar de esta manera. Hay muchos usos posibles para esto.
Las matronas pueden utilizar estas competencias para orientarse en su práctica y desarrollar educación continua. Y los estudiantes se pueden evaluar a sí mismos en relación con los requisitos para una práctica competente. Y así van a saber qué van a poder hacer y cómo se tienen que comportar dentro de sus prácticas. La ICM y Leadal tienen recursos que quizás sean interesantes para ustedes como educadores de la partería, que es el peer-to-peer learning tool o la herramienta de aprendizaje entre compañeros. Así, los estudiantes pueden ayudarse unos a los demás en cuanto a diferentes escenarios y diferentes preguntas que están involucrados en estas competencias esenciales del 2024. Para los consultores de parterías y partes interesadas que están involucrados con los gobiernos y con las instituciones, necesitamos que ellos utilicen la ICM y las competencias de la ICM y los estándares de educación, porque queremos tener un estándar en todo el mundo. Estas son algunas maneras que ustedes pueden utilizar las competencias. Estoy echando un vistazo, veo que hay muchas preguntas en el Q&A. ¿Puedo empezar con la primera pregunta del Q&A? Kate y Stephanie, por favor, si necesitan, me pueden interrumpir. Veo una pregunta de Georgia Cartes. Desde la ICM nos enfocamos en la salud reproductiva, las matronas en cuanto a la salud sexual y reproductiva. ¿Cómo hacemos avances en esto? Esperamos que estas competencias sean útiles para ustedes en este ámbito porque hablamos sobre eso, sobre los derechos de las mujeres dentro de las competencias y la importancia de las matronas dentro de los derechos de la mujer para el acceso a la salud reproductiva y sexual. Entonces, si leen las competencias, van a ver que es exactamente lo que estamos diciendo allí. Sale, hay otra pregunta que es parecida a esa, que pregunta cómo los educadores apoyan a los estudiantes en cuanto a cuidado del aborto, que a veces no es facilitado dentro del país. Tenemos un conocimiento dentro del aula, también actividades. Y creo que crear relaciones con los que proveen este cuidado a mujeres en su país se podría hacer para que los estudiantes tengan una oportunidad de trabajo clínico y así puedan aprender con aquellos que están haciendo este trabajo. Pero creo que hay otras personas en la sala que puedan responder esta pregunta también. Entonces, por favor, si tienen alguna pregunta o algún ejemplo de su país, por favor, lo pueden escribir en el chat. Voy a responder la pregunta de Elizabeth Kavanagh. ¿Puedes describir la red que permitió que tengan acceso a aquellos que necesitan el apoyo dentro de un desastre natural? Claro, estamos conscientes de que cuando ocurre un desastre, contactamos a nuestras asociaciones y les pedimos ayuda. En el caso de Marruecos y otros, pudimos trabajar con colaboradores para tener financiación para la asociación, para así poder responder al desastre. Los hemos podido apoyar. Y a través de este proceso aprendimos mucho. Estamos creando un recurso que vamos a poner disponible para todas las asociaciones miembros para que puedan prepararse para cuando esto pase. Hay un par de otras preguntas en cuanto a esto. Hay personas que dicen que
en su have not been país. A included in veces las disaster matronas care no se han planning incluido and en la how planeación de cuidados and en what a situaciones de challenge that's been. And desastre I think that's y que esto ha exactly sido un why reto. Y yo we've creo que wanted to es make it a exactamente focus lo que in the queremos competencies because we know that that enfocarnos is a challenge, en and las within the competencias porque knowledge, sabemos que ese es un behaviours, reto. and skills there's a lot of detail about Sabemos what que hay muchos student detalles learners and midwives en can cuanto a learn lo to que los help them estudiantes y have las a seat matronas at that pueden table and aprender help them para que ellos be puedan estar ready presentes y to estar provide care listos in those para circumstances. proveer cuidados en esas I don't know circunstancias. if Neha or Sally wanted to add anything onto that. Hija, Sally, No, ¿quieren but I decir would algo say más? that's a very good answer, Kate. No, pero yo Because diría que esa es una in muy the buena end, respuesta, we're not going to be porque al asked. fin We y al have to cabo actually get no nos van a knock on the preguntar, door or knock down the door tenemos and que say we need tocar to la be at the puerta table. o tumbar And la we need to puerta y así demonstrate tener that una having us at presencia the table activa is of y así benefit, demostrar because I que think midwives are often tenemos invisible. eh, COVID showed tenemos us esta that posibilidad, midwives can porque be creo que very muchas veces innovative nosotras in como how they matronas provide somos care in invisibles. difficult settings. And we've got a lot more research evidence now since COVID. So I Tenemos think muchas it's about más demanding to be at the table investigaciones que se han as hecho much as anything. We can't desde wait. COVID, así que creo And I que think that's what we necesitamos hope de these verdad competencies tener offer is nuestro that puesto para poder once we have participar those skills, activamente. knowledge and Sí, yo estoy de behaviours, then acuerdo. we're Yo creo que ready una for vez que those tengamos estas opportunities that we can go out competencias and get y them. estemos listos para estas So hopefully competencias, that's what these can help eh, support you with. podemos Exactly. tratar de Can I just conseguir esto. mention very briefly Exactamente. Sarah Hinton? Look, Yeah. ICM is fully involved Sarah in Hinton, the transition to midwifery models of care work. We've been we've been co-leading it actually. So the position hemos paper, hecho mucho which trabajo en is este now out sentido and took y a vemos que el year, we've position been paper totally se ha involved in that, and we're publicado. now very involved in the Hemos estado implementation guide. involucrados en What we esto y ahora hope estamos is, because it's trabajando en la referring guía de to these documents implementación. are going to refer to these Como competencies, estos to a lot of documentos se van a ICM referir a resources. estos We documentos y really a muchos hope that recursos de la the ICM, transitioning esperamos que la work of transición WHO is actually going to de support la OMS arguments with governments apoye to invest in midwives a los gobiernos and para bring the flow invertir on of that, of en course, las into midwifery matronas education, into practice. y también en la Um, educación de las There's a good matronas y en question sus here, Sally, prácticas. around Tenemos there una are buena many different pregunta kinds of midwifery education en cuanto programs, including certificate hay level, diploma diferentes level, certificados, undergraduate level. diplomas, ICM competencies and global licenciaturas standards, para partería. do they apply similarly to all Estos levels of estándares se midwives? aplican a diferentes yeah, I niveles de mean, our matronas. standards are about what does a pre-service program need to be to produce the midwife that can be registered in a country. We're not Sí, la about idea es entender qualification. We don't say it needs cómo to se puede be registrar a a una matrona en un degree or a país. No se diploma or a trata master's or del any other thing. We diploma say o de la this is what the licenciatura o la education program maestría, needs to sino que provide, decimos que including esto the es lo amount que of el clinical programa de practice that educación necesita students need proveer access to. y estos son And los the estándares. competencies need to be embedded into Las the teaching and learning competencias tienen que ser certificates and parte the de la clinical estrategia de practice, so enseñanza that the y de graduate can aprendizaje, demonstrate that they para have que these así los competencies alumnos, los when estudiantes they puedan finish demostrar estas and as competencias they más allá de re-register. qué nivel de estudios tengan. Yeah, and these are the essential competencies for all midwives Estas son las competencias esenciales para throughout todas your las career. matronas, That's exactamente, right. a lo largo de That's toda right. la carrera. Um, Exactamente. Just have a scroll we down. know we don't have a place on our site, on our website. In fact, we probably wouldn't really be able to manage this to help students find No tenemos un lugar específico en internships, la página etc. web I'm sorry, you need to work through your para que los midwifery estudiantes school for puedan that. buscar pasantías. Um, Desafortunadamente no lo tenemos. Okay, looking through. I mean, it's not ICM's role to incorporate competencies into No es curricula. el It's the role rol of de la educators. ICM We can help you. poner We have estas resources on our competencias dentro de los website. currículos. Nosotros We will podemos be talking more ayudarlos, pero este es el papel at the que lo next tienen que hacer a webinar nivel más specifically local. about this. But Podemos in the end, abordar it's up esto en to el the próximo education webinar, pero al fin y al providers, the cabo, regulators in the cada uno de country los educadores, to do that. reguladores dentro de sus países lo tienen que hacer, no nosotros. A couple of questions around MISP or Tenemos algunas MISP. preguntas I don't know, sobre Neha, if you can just MISP. explain Yes. what that Neha, ¿quieres stands for explicar Yeah, I qué think quiere why this it's decir is eso? that important. I answered in the chat box as well. The MISP Sí, is yo the lo New respondí en el Minister Service chat. Package for Reproductive Health in Es Crisis un paquete de Situations. And servicios please, para someone also asked that do situaciones you de recommend crisis. that this be made part Creo of que students' learning. So it's actually supporting the MISP as part of es the algo que skills está and behaviors that apoyando we a recommend las in this competencias y competency. So los because when comportamientos que se there's recomiendan como parte disaster, de las this is the minimum competencias. basic service Cuando hay un that should be desastre, given, este which es el includes sexual and servicio reproductive básico que health, se debe proveer
pregnancy incluida la emergency salud obstetric care reproductiva, needs, all of the things that are required in atención emergencies. obstétrica This de will be the basis of emergencia, any work el, that is el happening in acompañamiento these del programs. embarazo, etcétera. Can I, thank you, Neha. Can I mention Gracias, Nija. Tawa? Sorry, I'm not pronouncing you correctly. Look, midwifery is the only Quisiera profession that's responder got una global pregunta de standards. Bactawar. It's Las absolutely matronas brilliant. I somos know las from our únicas que tenemos obstetric and estos newborn estándares colleagues that they globales y yo sé que wish eso es that they did. increíble. So it's not about a need to specifically have them for midwifery. It's because No es midwives que were haya una necesidad proactive específica in para las developing matronas, them. sino que nosotras somos And it's been very, proactivas very en la powerful for creación de us to estos have them. de estándares y esto ha sido muy poderoso para nosotros. Okay, well, Michaela, you and I could have a whole conversation about the word advanced. Let's take Michaela, that offline. podríamos estar todo el día It's hablando not sobre my, la palabra I don't avanzado, pero believe in no advanced creo que practice. I esto think de la a práctica midwife is a midwife avanzada is a sea algo midwife, and we deepen our que yo esté de practice with acuerdo. experience. Yo creo que But nosotros these seguimos competencies nuestra apply, to all jornada midwives and mediante all la experiencia y no a juro en programs. cuanto a los programas de educación. Entonces, I mean, bueno, it's es un something tema we've que been discussing. podríamos hablar We've por largo discussed that rato. before as well, Sally, haven't we? Around, we acknowledge that to Sally, también deliver all hablamos of the sobre esto essential antes de competencies, que can be a para tener challenge in todas some las programs, but there competencias are some esenciales a places that veces es are un reto para ciertos programas, being able to pero do hay that algunos lugares with que lo really logran innovative y que program lo logran designs, hacer a través de un diseño de different models programas of care, innovador, a actually través de that diferentes modelos are de following cuidado women and working in different ways. So y we trabajando de hope diferentes we'll maneras. share more Entonces around that, Sally, esperamos and poder share amongst compartir yourselves más about en places cuanto that a are esto y managing to compartir deliver that. But entre we know ustedes it's en a cuanto a challenge, but cómo we hope that lograrlo. it's an ambitious one that Sabemos que es we un need to strive reto, es for. And ambicioso, could pero I step tenemos in que here? tratar de When we lograrlo. were developing the competency framework, Yo quisiera when decir I que came cuando on board creamos to este do the marco de 2019 revision, competencias, and this cuando came up entré para in hacer terms la of revisión del establishing 2019, proficiency level for vimos entry to esto en cuanto practice. al nivel de There's nothing proficiencia para el stopping nivel de anybody from prácticas. moving No hay nada beyond que this prevenga competency a framework. nadie This en is cuanto entry a to ir más practice allá de este proficiency, marco. Este es lo and mínimo. we say that the indicators are the minimum Decimos que los standards. indicadores So son if el you want estándar to mínimo. expand beyond Entonces, that, si quieren we welcome expandir that. más allá de esto, And for claro you que to sí, por develop favor, it, this háganlo. is a living framework that people Esto should es un use and marco adapt to their dinámico que se context. debería So I utilizar y think that's adaptar para sus important to contextos. understand. There's no Creo que limitations es here. importante We entender esto, no can hay ninguna grow this limitación. framework beyond it. And we Pueden see that, I aumentar saw that este marco más across allá de many lo que different pusimos countries nosotros. Y esto lo where hemos visto en they diferentes use países, the ICM competencies donde as that entry utilizan to las practice competencias de level, la and ICM then como entrada a la contextualize it. Here práctica in Canada, y we luego have se an indigenous contextualiza. framework. Por ejemplo, aquí en Canadá So we can tenemos un marco contextualize it indígena to the country para where the midwives are contextualizar practicing. la práctica de estas Thanks, Carolyn. matronas. Gracias, Federica, Carolyn. I hope that you've had the answers to your questions, because I think they've Federico, come espero through que ya tengas las what we respuestas have said. a tus preguntas, porque creo que ya se But keep an respondieron eye on our anteriormente. website, because we will be Pero revisa developing también, further por favor, resources la for página web, porque también preparedness tendremos of diferentes crisis settings. recursos para la preparación en Um, situaciones de crisis. How So we're at time. we are Yeah. at time. So yeah, Bueno, I'm ya very se nos sorry acabó for el those tiempo. who didn't Bueno, get your disculpen, yo questions sé que hay muchas answered. más preguntas y Feel no las free to pudimos write to responder us at todas. membership Por eso les at pido que por favor nos escriban a internationalmidwives.org, membership and at we will respond to you internationalmidwives.org y individually. les vamos a responder Hopefully, though, individualmente. most of you, I think, would have had your answers. Pero creo que ya la mayoría And thank you recibió also sus much for your respuestas aquí durante participation. el webinar, Kate, así let que me les just agradezco pass it mucho back por to su you. So thank participación. you Kate, te paso all la so much palabra. for joining. Muchísimas I hope gracias you a todos feel por as esta excited as we are about participación del these día de hoy. Espero que updated estén tan competencies. emocionados como And nosotros en we cuanto really a estas want to hear competencias your stories actualizadas. and do Queremos share with escuchar us sus what your historias. Por experiences favor, are of compártanlas con nosotros implementing these in your y queremos services. saber cómo We implementaron have got a estos subject estándares en already, sus but you can see prácticas. here on the slide that we've got another webinar in a couple of weeks Tenemos otro around webinar en un integrating par de the ICM semanas en competencies into cuanto midwifery a la curriculum. The integración de ICM estas is creating a competencias number en of sus tools and currículos de resources to partería. La support your ICM educators creó
herramientas para apoyarlos como educadores en este proceso. Y vamos a explicar más sobre eso en el próximo webinar. Y en el último webinar tenemos una miniserie que es el 11 de diciembre, donde vamos a hablar sobre la incorporación y reconocimiento de aprendizaje relevante. Así que les agradezco muchísimo por estar aquí hoy. Tenemos un código QR y tenemos también un enlace en el chat para que puedan tener feedback y retroalimentación en cuanto a futuros webinars. Muchísimas gracias y nos vemos en 2 semanas. Gracias.